Señor, que mira, ok, ahorita usted va a ver ahí, pero ¿sabe una cosa? Hermano, este es uno de los temas más importantes y necesarios de lo que hemos tocado en todo este tiempo. Amén. Amén, aleluya. Se llama el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu de Dios me hizo. Diga de nuevo, el Espíritu de Dios me hizo. Ahora sí, levanta tu mano, vamos a orar. Padre, oramos en el nombre del Señor. Yo pido, Padre, que tú traigas la revelación de la palabra, que siga, Señor, usándome como instrumento en estas clases poderosísimas, Señor. Y que tu pueblo, Señor, tenga un discernimiento, tenga un entendimiento abierto, tenga un corazón abierto, tenga un oído abierto. Que el Espíritu de Dios sea reposando sobre cada uno, trayendo el conocimiento de la revelación, de la profundidad de la palabra de Dios, nutriendo cada vida necesitada, y que por causa de esta revelación caminemos en una victoria constante y rotunda, no importa la situación que vivamos. En el nombre del Señor. Y el pueblo de Dios dice amén. El pueblo de Dios, como dice amén. Diga, yo digo amén en el nombre del Señor. El Espíritu de Dios me hizo. Tema número 2 de esta última capítulo, gloria a Dios. El Espíritu de Dios me hizo un tema muy interesante. Gloria a Jesús. Oh, aleluya. Vamos a Job directamente, vamos a la palabra. Job 32:8. Quiero que me coloquen la versión en el NTV, por favor. Gloria a Jesús. Dios me va a hablar hoy, Dios te va a hablar y Dios me va a usar. Y yo creo que Dios me va a usar y que usted va a recibir poderosamente. Que tu entendimiento es abierto, es lo más importante, que comprendes misterios y cosas que no entendías en otro tiempo. Te estoy declarando eso esta noche. Entiendes cosas que en otro tiempo no entendías, y lo que tienes por entendimiento ya sumido en tu espíritu, se te suma algo poderoso. Se te añade en el nombre de Jesús esta noche. El Espíritu de Dios me hizo. Qué cosa tan maravillosa. Al tú tener conocimiento de que el Espíritu de Dios te hizo, usted no va a estar chocando que porque nací aquí en Venezuela, que porque no soy gringo americano, o porque no soy europeo, porque no. No, usted sabe que Dios lo hizo. Y Dios le asignó un lugar, le asignó un cuerpo, que usó a su papá y a su mamá para él colocar esa bendición del Espíritu de Dios en nosotros. Antes de iniciar, sé que la tienes allí, ¿verdad? Quiero decirte algo. El hombre difiere de cualquier criatura y cualquier ser vivo en esta creación, en esta vasta creación. El ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. A diferencia de los animales. ¿Sabe usted que un perro no tiene espíritu? El animal existe, el animal tiene un cuerpo y tiene alma. Por eso es que el animal, él puede tener memoria, recuerdos, puede llorar, tener sentimientos afectivos, pero el único ser que tiene espíritu eres tú y yo, como creación de Dios. Hey. Entonces Job 32:8 dice: sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas. ¿Lo ves? No dentro de los animales. No importa que usted ame mucho el morrocoy que usted tiene de mascota o lo que sea, no tiene espíritu. Porque el espíritu solamente fue otorgado al ser humano hecho a semejanza de Dios. En esta versión que es Reina Valera dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Y dice: y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Espíritu hay en el hombre. Miren,
El ser más pecador que usted conozca tiene espíritu. Algo de Dios hay en el ser humano. No importa que está extraviado, que está perdido, que está confundido, que está en rebelión, lo que sea, tiene un espíritu. Y allí es donde Dios trata con ese espíritu. Ahora, ¿cuál es la manera? Yo voy a enseñar hoy netamente una enseñanza que quiero que la tomes, pero al máximo en tu espíritu. ¿Cuál es la manera como ese espíritu que puso Dios en el hombre? Es un tema interesantísimo porque el Señor me hablaba cosas y yo digo, ¿cómo yo comunico esto, Señor? Me hablaba en mi corazón, yo le digo, ¿cómo yo comunico esto? Para que haya un entendimiento, porque muchas veces uno ha pasado años y apenas ahora le viene floreciendo verdades en el espíritu. Aún no. ¿Cómo es la manera? Yo lo he dicho en ocasiones en este mismo altar, le digo que el ser humano, cuando no es nacido de nuevo, cuando no tiene a Dios en el corazón, existe, pero no hay una vida del soplo de Dios, aunque tiene espíritu. Pero su espíritu, el espíritu del ser humano necesita conectar con el espíritu de Dios. Porque si usted lee Escritura, usted se encontrará de que estaban creadas las obras de antemano y antes de la fundación del mundo para que tú y yo anduviésemos en ella, indicando que no somos producto de una casualidad, sino que en el diseño perfecto de Dios, Dios ya te tenía a ti con un proyecto divino antes que naciera, y por eso es que entonces el Señor dice, mi embrión vieron tus ojos. Si nosotros tuviéramos memoria de niños, nos recordáramos de la cara del Señor. Pero realmente nosotros no tenemos memoria porque a escasos 4 o 5 años se despierta el concepto del desarrollo de lo que el niño va captando y todas las memorias, los recuerdos, todas estas cosas, por causa de que de bebé. Por eso es que el reino es de Dios, de los niños. Porque un niño, aunque nace con una naturaleza con tendencia al pecado, él no ha desarrollado el pecado en su vida. Por eso es que si un niño muere, va al Señor, va directo a su creador. No hay problema con eso. Ahora, la manera como Dios conecta el espíritu del hombre con el espíritu de él es a través del nuevo nacimiento. Porque lo que necesita renovación cuando nosotros llegamos al Señor y necesita una capacitación enorme de transformación y metamorfosis es nuestra mente y nuestra alma. Pero cuando usted nace de nuevo, usted empieza una nueva etapa en su vida, una nueva carrera en Dios, y trata de explicarle a alguien acerca de ese cambio, nadie le va a entender. Porque ya usted no quiere lo natural, ya tu tendencia que Dios se metió dentro de ti, vas a atender. Y son 3 puntos, creo que voy a ser corta a pesar de que quiero explicar lo que yo recibí. Yo quiero que tú lo recibas, que tú tengas un corazón, que tú tengas una mente abierta y tú lo recibas. La única forma de que el Espíritu de Dios nazca en nosotros en una nueva creación es a través del nuevo nacimiento. O sea, nosotros podemos pasar añacatales en una iglesia y si el Espíritu Santo, la palabra, no han hecho nacer en nosotros esa nueva criatura, nosotros no diferimos a todos los demás aunque estemos escuchando la palabra. Porque el Espíritu Santo trae vida a tu espíritu cuando está el nuevo nacimiento y produce la nueva criatura de un hijo de Dios adicionado al primogénito de la creación que fue Jesús.
añade un hijo más, nos convierte en hijos. Por eso yo les dije, el pueblo de Israel no es iglesia. El pueblo de Israel no son hijos de Dios, aunque Dios los quiere como hijos, como a hijos. Pero dice la Biblia en Juan que al que lo recibió es que se le da potestad de ser hecho hijo de Dios. De manera que puede ser muy israelita, puede conocer la Torá, puede tener promesas, puede tener todo. Y yo sé que hay una compasión de los creyentes hacia los israelitas, pero ellos son pueblo de Dios, no son iglesia. Y hasta que no reciban a Jesús como su Señor y lo reconozcan, no serán hijos. Ahora, esto no significa que Dios los aborrece o los desprecia o los rechaza. Dios los ama y tiene un plan perfecto con ellos. Y yo pensaba hoy, yo decía, Dios mío, por mucho que nosotros oremos, ayunemos, busquemos a Dios, tengamos profundidad de Dios, yo creo que no hay un ser humano en la tierra que sepa absolutamente con detalles cómo va a ser esto acerca de la venida del Señor y del reino milenial. Hay escrituras que hablan acerca de él y nos acercan a cómo podría ser el reino, pero esto va a ser tan maravilloso que ni siquiera todos juntos, juntándonos las ideas y teniendo verdades, y que acumulemos todas esas verdades y le hagamos una verdad general, nos va a quedar corto. ¿Cómo va a ser esto? ¿Me está entendiendo? Y hay tres cosas que yo quiero, y lo he explicado algunas otras veces, pero hoy lo vas a entender definitivamente en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él no necesita cambio, no hay mudanza ni sombra de variación en el Señor. Él es el alfa y es la omega, Él es el principio y es fin. Esto es lo que me es difícil transmitir, pero lo voy a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú, por ejemplo, ¿cómo tú eternalizas un tiempo? Nosotros los seres humanos necesitamos tiempo. La raza humana necesita tiempo, requiere tiempo. Y nos los enseñaron desde primer grado que existe el presente, el pasado y el futuro. Tres tiempos bien definidos. Que el pasado tiene que ver con lo que ocurrió en algún otro tiempo y no vuelve nunca más. Que el presente es el actual de lo que tú estás viviendo ahora y es tu momento. El futuro no lo conocemos y es lo que vendrá después de tu presente. Nos los enseñaron en la escuela. Pero Dios no necesita tiempo porque Él no cabe en el tiempo. El tiempo fue creado para que tú y yo cupiéramos en el tiempo y nosotros pudiéramos funcionar en este sistema cósmico y en este sistema terrenal donde usted solamente tiene un límite. Mira, yo me quedé un poquito hoy. ¿Cómo tú eternalizas un tiempo? La única forma de hacer eterno un tiempo, usted lo ha vivido, es un video o una fotografía. Cuando tú lo captas y te quedó, pasó un año, 10, 20, 30, pero te quedó el momento, ¿cierto? Pero eso, para ti, es un pasado que lo captaste, y cuando tú miras la foto, todo nos pasa, tú ves un video, tú empiezas a hacer memoria y como que te trasladas a ese momento, ¿cierto? Te vienen emociones, te vienen algunas emociones buenas, otras malas, qué tiempo estabas viviendo, qué situación estabas viviendo. Tú puedes pasar horas viendo álbumes o viendo videos de lo que te aconteció, de momentos que tú lo eternizaste cuando lo captaste, pero tú solamente lo eternalizas cuando tú lo capturas y lo dejas
a través de un video o una fotografía. Y eso te da la posibilidad de que tú te traslades al ver eso, al momento, pero Dios no es así. Dios está en el momento de antes de que tú nacieras, ya está. Para Él, el tiempo nuestro de ahora es de Él también y está, y lo está viendo. Pero el tiempo de nuestro pasado es como que fuera el presente de Dios. Porque en Dios es lineal. ¿Tú ves? Él está en el pasado, en el presente y futuro. O sea que Él puede estar viendo ahora mismo el día de tu nacimiento. ¿Lo estás viendo? Pude hacer algo hoy. Tú dices, ¿cómo va a ver el día de mi nacimiento? Si yo tengo la edad que usted tiene. Ahorita lo está viendo, sí, porque Dios es eterno. Para Dios están las tres fases de pasado, presente y futuro simultáneo, como que si estuviera ocurriendo, porque Él es eterno. Estoy tratando. ¿Lo estás tratando? Porque si tú entiendes esto, tú vas a entender cómo tú funcionas. Y vas a tener un poquito menos problemas. Te vas a destrabar un poquito. Amén. ¿Qué es lo que hace el Señor? Si tú entiendes, mira, que Dios es espíritu primero. Y que si Dios es espíritu, la única forma de comunicarse con nosotros es a través del espíritu. Porque tú no puedes comunicar del espíritu de Dios a tu naturaleza natural de humano. Imposible. No pueden, no congenian, no conectan, porque Él está en una dimensión de eternidad y de espíritu. Y Él necesita, por eso es que la Biblia dice, es necesario que el que adora a Dios le adore ¿cómo? En espíritu y verdad. Es en espíritu y verdad que tú le adoras. ¿Cómo tú entras a la presencia del Señor? En el espíritu. Mire, Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Es un espíritu, es amor, cosas que definen, términos que definen a Dios, y es luz. Mire, yo prefiero un mensaje así, que estemos danzando, corriendo y que estemos aquí tirados al suelo. Porque esto es lo que te sustenta, amados. Esto es lo que te da eternidad. El ser humano, con todo respeto lo puedo decir, es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que cuando una persona tiene problemas, vamos a suponer que tiene problemas emocionales, tiene problemas mentales, y lo llevan por lo menos a un psiquiatra, el psiquiatra va a tratar el asunto, pero a un nivel de alma, porque nunca un ser humano está facultado para tratar directamente con un ser creado como tú y yo, que tenemos tres partes, para tratarlo espiritualmente, si no es Dios. Así es que un psiquiatra puede tratar el alma, llegar a un nivel, pero el nivel de Dios traspasa los límites del entendimiento hasta llegar a tu espíritu. De manera que la verdadera sanidad está en el Espíritu Santo y la palabra que Dios te da. Un psiquiatra puede aliviar unos síntomas, puede ayudar, pero nunca ir al fondo del espíritu del hombre, donde hay verdaderamente sanidad en el interior de ese hombre. Son 3 puntitos nada más. El punto número 1 es: Dios es un espíritu. Diga, Dios es un espíritu. Y yo soy un espíritu. Ahora ve, dice la Biblia que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Si Dios es un espíritu y yo soy un espíritu, somos 2 espíritus.
Pero al aceptar a Jesús, al recibir, no aceptar, porque Él nos acepta, nosotros le recibimos. Al recibir a Jesús, el Espíritu de Dios con el Espíritu tuyo se funden y ahora son uno. No me preguntes dónde comienza quién comienza y dónde termina quién termina, pero dice que somos uno. ¿Usted entiende? O sea, Dios es un espíritu, tú eres un espíritu, y que si te unas al Señor, vienes a ser uno con Él. Esto no es un término como para que tú lo tengas nada más teológicamente, sino para que se haga práctico y tú entiendas que tú eres uno con Dios. ¿Y por qué soy uno con Dios? Porque la Biblia lo dice que soy uno con Dios. Y vamos a un lugar. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, un espíritu no es una cosa o sustancia amorfa como se nos ha vendido en otro tiempo. O se nos ha vendido una idea. Hay un espíritu, algo amorfo. Un espíritu tiene una corporeidad espiritual, un cuerpo. El espíritu tiene un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. De hecho, usted se recuerda de la enseñanza cuando murió el hombre rico y también Lázaro el pobre. Dice que veía, oía, sentía y quería, hablaba. ¿Usted no cree que tenía boca, oído y manos? ¿Ah? Porque uno le dijo al Señor: Señor, deja que Lázaro venga y con sus dedos me ponga aquí agua, algo, porque se estaba quemando en el infierno. Entonces, hay un cuerpo, diga, el espíritu tiene un cuerpo, pero no es un cuerpo natural, es un cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual que posee también lo mismo que lo natural nosotros podemos tener. Dios posee una corporeidad espiritual que es muy diferente a una corporeidad física. Un cuerpo físico es diferente a un cuerpo espiritual, en el sentido que no es, tiene lo mismo, pero no es lo mismo, porque es espíritu. Amén. Por eso nadie en un cuerpo físico puede verlo. No podemos ver a Dios en un cuerpo físico. Tú tienes que ver a Dios en el espíritu. Lo que es un espíritu, lo que es espíritu no sufre de ninguna de las limitaciones que son comunes a los cuerpos físicos. Escúchame, un espíritu no tiene una limitación como la tenemos nosotros. Por eso el Señor dijo: mira, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el Espíritu Santo y ya no va a ser Jesús limitado porque aunque Jesús era Dios, estaba limitado por causa de una corporeidad física. Él no podía estar simultáneamente en todos los lugares por causa del cuerpo. Y Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando Él se iba y enviaba el Espíritu Santo, rompía el límite de que Él, por el Espíritu Santo, estuviera en muchos lugares. Ahora mismo Él está en Corea, en Alemania, en Norteamérica, en todo lugar, en el polo norte y en el polo sur. Amén. ¿Por qué? Porque fue dado un espíritu que hizo nacer por la palabra a un cuerpo que poseía también espíritu de Dios, pero que solamente con el nuevo nacimiento fue que creó la nueva criatura, que es, diga conmigo, soy un hijo de Dios. Esa es la nueva criatura, es la evidencia que tú eres convertido ya en un hijo de Dios. Una nueva naturaleza de Dios impartida a tu espíritu, que es el mismo Dios afectando tu espíritu que sopló Dios un día para que tú fueras diferente a todas las demás creaciones. A todos los seres existentes, tú eres diferente porque tienes tres cosas, a diferencia de todos los demás. Ahora vea esto. Por eso la Biblia dice que Dios es luz. Ahora yo te voy a decir, pensemos un momento en la luz. No solo porque alumbra. Piensa en la luz, no solo porque alumbra.
¿Cuál es la velocidad de la luz? Dícese que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Yo tomé esta calculadora hoy. 300.000 kilómetros por segundo. ¿Tú te imaginas Dios habitando como Dios, deidad, omnipotente, en un cuerpo sin espíritu? Lo destruye. Fuera más terrible que bombas atómicas viniendo a nuestro espíritu así. ¿Qué hace el Señor? Levanta en nosotros la nueva creación de un ser espiritual, ya, no un ser natural. ¿Lo está entendiendo? Que pueda, con tu ser espiritual que se levanta entre ti, puedas tú y yo comunicar a Dios como un espíritu, de un espíritu a otro espíritu. ¿Lo está agarrando? Yo necesito que usted lo agarre, porque esto va a tener, de aquí para adelante, si usted no agarra esto, no tiene base para entender lo que Dios nos va a hablar después. Necesita tener esta base. Usted no vino aquí a escuchar un mensaje para escucharlo. Usted vino porque usted necesita alinear su espíritu y captar, nutrirse, porque lo que estoy hablando es espíritu y es vida, para que cobre vida de Dios en tu vida, en el nombre del Señor. ¿Usted sabe cuánto hay del polo norte al polo sur? Para que calcules exactamente lo que te estoy diciendo. Hay 20.000 kilómetros del polo norte al polo sur, si lo midieran así con una cuerdita desde allá hasta aquí, abajo. 20.000 kilómetros. Imagínate tú la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros, pero por segundo, por un segundo. ¿Tú te imaginas lo que es Dios? Porque Él es luz. Si Él entrara a nosotros en una corporeidad física, nos destruye. Por eso es que nos hace espiritual. ¿Estás entendiendo? Eso fuera como la bomba de Hiroshima cayendo en nosotros. El Dios nos destruye. Pero Él necesitó, para comunicar a la raza humana la voluntad de Dios, Padre Creador, enviar en un cuerpo o una corporeidad física a un espíritu, que era Jesús. Porque Jesús estaba en espíritu, era el verbo, la palabra. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre, estaba el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ya estaba en el corazón de Dios la creación del hombre, solamente que ahora cuando dijo hagamos al hombre, iba a la ejecución de hacer aquel barrito, que no era más que un barrito sin el espíritu. ¿Y qué hizo? Sopló. Y cuando sopla, trae la vida de Dios. Cuando tú naces de nuevo, sale la vida de Dios. Por eso es que, mire, no le demande a una taza vacía que le dé café. Nosotros muchas veces tenemos un problema con nuestra propia gente en la iglesia, que todavía no han nacido de nuevo, pero ellos quieren. Ellos están viniendo, ellos saben que quieren a Dios, ellos saben que algo acontece, ellos saben que sienten algo, pero todavía no han nacido de nuevo. Y nosotros queremos demandarle la naturaleza, de una nueva naturaleza en ellos, cuando no la tienen. Así es que dígale al vecino, ten paciencia y deja que la gente nazca de nuevo por el Espíritu y la palabra. Algún momento van a nacer, algún momento le va a resplandecer, algún momento va a decir, ahora lo veo, ahora lo entiendo, va a decir de esta manera. Entonces, Dios se mueve la tesis. Por eso es que yo le digo algo, amados. Una vez que nosotros estemos sin este cuerpo físico en la eternidad, no hay límite de lugar, no hay límite de lengua, no hay límite de entendimiento. Tú vas a hablar todos los idiomas, tú vas a querer estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Vamos a hacer mejor que Flash. Qué lindo, yo quiero eso. Porque lo único que te limita a ti de la vida que Dios sopló en nosotros por el Espíritu a través de un nuevo nacimiento y la palabra es este cuerpo.
Tenemos límites, lo único que te limita es este cascarón que tenemos. Es lo único que te limita. De manera que cuando ya no esté, mire, por eso es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y si me muero, fuera mejor. No lo decía, porque este hombre en algún momento tuvo revelación, dimensionó, entró al mundo espiritual y pudo palpar, pudo experimentar la ruptura de la limitación que tenía en su naturaleza y dijo, yo creo que allá es mejor. Lo que pasa es que nosotros, si a mí me preguntan ahora mismo y me dicen, ¿y tú sabiendo eso te quieres morir? No. ¿Quién se quiere morir? Nadie. Pero esto es lo que nos va a ocurrir. Esto es lo que vamos a vivir. Esta es la realidad de esta vida que vivimos. Ahora vea esto. El punto número 2, dije que eran 3 puntos, ¿verdad? Es Dios habita en la dimensión espiritual. Estoy enseñando, pero sé que hay una unción en este lugar de enseñanza y de aprendizaje también. Amén. Punto 2, Dios habita en la dimensión espiritual. Isaías 57, 15 al 16. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Decaería ante mí el espíritu y las almas, el soplo de los que yo he creado. O sea, el amor de Dios y la benignidad de Dios nos lleva a nosotros a entender que es por su amor que no hemos sido consumidos. La eternidad solo puede habitar en la dimensión espiritual. ¿Me está entendiendo? Esa eternidad que te hablé de los 3 planos solamente habita en una dimensión de eternidad, en una dimensión de espiritual. Tú no puedes ver tu pasado en lo natural, porque tú no volverás, ni yo tampoco volveremos al pasado. Dime tú, es más, yo te voy a hacer una prueba para que tú veas. ¿Qué estabas haciendo tú exactamente el 1 de enero de este año? Te lo digo. ¿Con quién te juntaste? ¿Qué hablaste? ¿Tú te acuerdas? Te lo hago vigente de hace 4 meses atrás. Dios sí sabe. Porque tú le dices a Dios, dice, mira, estabas a las 6 en punto de la mañana. Del primero estabas roncando, tenías la boca abierta, estabas dormido, te acostaste el día anterior del año nuevo a tal hora y te levantaste, te acostaste con esta pijama y te levantaste y no te bañaste ese día porque sabe todo. Porque Él lo ve desde el plano de su presente. Por eso es que Él es yo soy hoy. Nunca te va a encontrar que Él fue. Dice el que es y el que ha de venir. Es un presente continuo. Pregúntale al Señor por el día de tu nacimiento y te lo da con detalles. ¿Cuántos gritos pegó tu mamá? ¿Quién te agarró de primero? ¿Quién te dio la nalgada? Así que tú te das cuenta, o sea, el Señor es un eterno presente cuando para nosotros es nuestro pasado el presente de Él. Y nuestro presente es el presente de Él. Y nuestro futuro será el presente de Él también. Porque Él es el gran yo soy. Es ahora. El yo soy es un verbo presente. Yo soy ahora. Él no dijo yo seré o yo fui. Yo soy es un presente. Yo soy. Él dijo yo soy. Yo soy. Yo soy es el yo soy. Es el yo soy de mi pasado. Y el yo soy de mi futuro. Y está el yo soy ahora en mi presente. Está haciendo la diferencia de lo que usted necesita tiempo para diferenciar.
Nosotros los humanos necesitamos tiempo para diferenciar pasado, presente y futuro. Dios no. Dios nos ve a nosotros en este plano dimensionado espiritual de un presente perpetuo, continuo y eterno espiritual. Yo sé que aquí gente lo agarró. Y dice así: para Dios habitar en lo físico tendría que reducir su velocidad para que con su presencia no destruya lo material y físico como una explosión nuclear destruye masivamente. Eso es lo que hizo nuestro Padre. Tendría que reducir su velocidad, la velocidad de la luz, para habitar en un cuerpo físico y no destruirlo. Vamos a buscar Éxodo 19:16. Dice: aconteció que el tercer día, 19:16, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Mire, por eso es que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Esto fue una experiencia que tuvo Moisés con toda su gente, y fue una realidad. Estaba Dios, la presencia de Dios, el monte estaba humeando por causa de la presencia de Dios. Es más factible para un cuerpo físico entrar a la dimensión. Escuchen esto bien. Es más factible para un cuerpo físico entrar a la dimensión espiritual de Dios por medio de su espíritu, que para un ser totalmente espiritual como Dios bajar a la tierra. Lo voy a repetir. Es más factible para un cuerpo físico entrar a la dimensión espiritual de Dios por medio de su espíritu, el espíritu del hombre, tu espíritu, que para un ser totalmente espiritual como Dios bajar a la tierra. ¿Lo entienden? Algunos dicen. Por esto los ángeles siempre tienen que tomar una forma física para entrar a sus movimientos en la tierra. ¿O no dice la Biblia que algunos sin saber hospedaron ángeles? Hay situaciones resueltas en nuestra vida, hermanos, que fueron ángeles, y nosotros ni nos apercibimos que nos topamos con un ángel, porque los ángeles son seres espirituales también. Pero para ellos poder entrar en la dimensión de nuestro mundo natural, tienen que materializarse en un cuerpo físico. ¿Lo entienden? Yo creo que hay gente que está entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo? Ay, ríase conmigo, porque yo no quiero estar aquí. Sería un fracaso dar esta lección y que solamente el 50% lo entiendan. Yo quiero que todos lo entiendan. Esto explica la necesidad de Dios encarnarse en un cuerpo de físico de carne. Dios, en su dimensión sobrenaturalmente espiritual, explosivo, necesitó ese espíritu poseer una carne a través de Jesús. ¿Lo ven? Dice, lo único que Jesús podía traernos era un reflejo de Dios y de su gloria cuando se hizo carne, porque era el mismo Dios. Jesús era el mismo Dios, pero en un cuerpo físico. Era Dios a través de un hijo. ¿Qué hizo el Señor? Usó un vientre, el de María, y usted sabe la historia, y deposita la palabra, el verbo,
Porque la semilla de Dios es la palabra de Dios. Y yo lo digo así, de una manera santa, no altar santo, pero la semilla de Dios es la palabra de Dios. Ya vimos una lección donde hablamos acerca de la semilla y cómo funciona la semilla y cómo es la palabra de Dios que se convierte en semilla. Entonces, cuando Dios le habla, cuando el ángel le habla a María y le dice, bienaventurada, y la muchacha se asusta y toda esa cosa, y hasta que ella no dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, la semilla entró. Tenía que haber un acuerdo porque él no venía a violentar la voluntad de María. Él necesitaba una voluntad rendida, y ahí fue cuando el verbo se hizo carne y la palabra cae en el vientre de María y empieza a nacer la nueva criatura, una nueva criatura que es el primogénito de toda la creación. Para Dios poder relacionarse con nosotros, tuvo que hacerse carne. Y se hizo carne, ¿sabe para qué? Para que tú como carne te hicieses espíritu. Aleluya. Eso fue lo mejor. ¿Lo agarraste? Pudieras poner un paralelo de esta manera. Bajó para que tú subas. Murió para que tú vivas. Se hizo carne para hacerte espíritu. Porque en algún momento tú vas a dejar este cuerpo. Y yo también. Mira la sabiduría de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Mire, ¿quién entiende esto? Estas son cosas tremendas. María tuvo que estar de acuerdo y quedarse quieta con el ángel para que la semilla viniera a su vientre. Imagínate María dando carrera por allá. No, Señor, búscate otra, esta, la otra. Yo no quiero, Señor. El Señor dice, bueno, voy a buscar otra doncella. Amén. Necesitamos. Dice la Biblia que renglón tras renglón, verso tras verso, escritura tras escritura, aprender la palabra de Dios. Eso no significa, no va a haber ningún momento que venga el picoteo. A mí me gusta. Pero así está recibiendo más. Amén. Entonces, esto fue la necesidad, esto explica la necesidad de Dios de encarnarse en un cuerpo de físico, carne. Amén. Ahora sí lo está entendiendo. Y por último, el Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios me hizo. El Espíritu de Dios te hizo a ti. Y vamos en Job 33:4. Dice, pónmelo en la versión NTV, por favor. Dice, a ver, no, Job 33:4. Ahora, dice, el Espíritu de Dios me ha creado. ¿Quién te creó? Mi papá y mi mamá. No, ellos fueron el aporte físico para nosotros poder tener contacto en el mundo natural que vivimos. Pero cuando tú entiendes que eres un espíritu, tú sabes que esto es solamente un paréntesis de tu eternidad. El poseer está. Ahora, claro, esto sería otra cosa, pero te voy a dar un adelantico. Cuando tú tengas un cuerpo, una corporalidad espiritual, también vas a tener un cuerpo igual. Solo que la glorificación que vamos a tener nos va a permitir a nosotros todo lo que tú viste que a Jesús se le permitió también glorificar. ¿Qué era eso? Que le hace una parrilla a los discípulos, comen el pescado y después traspasa las paredes y el pescado ¿dónde quedó? Hasta el pescado lo glorificó. Y estuvo 40 días con los discípulos hablándoles del reino de Dios. Glorificado. Glorificado, que es el cuerpo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Porque dice que aún la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios para que lo corruptible sea absorbido por lo incorruptible.
Porque no me diga usted que usted no necesita bañarse. Ay, pastora, bueno, dime tú. Todos nos necesitamos bañar. Todos necesitamos comida. Todos necesitamos utilizar el baño en diferentes formas. Pero un cuerpo glorificado va a absorber todo lo corruptible por lo incorruptible y eterno. Usted no va a necesitar más nada de eso. Te digo que tus límites, mis límites, se acabarán de distancia, porque el mismo Espíritu de Dios, que es luz, va a estar en nosotros, y la luz es a una velocidad desproporcionalmente descomunal. Podrás estar en el cielo y un momentico vienes a cualquier otro de los planetas. Amén. Eso sería tremendo, gloria a Dios. Ahora no se me vaya a querer morir mañana, no, tampoco. Dice, el Espíritu de Dios, la otra versión dice, no me la ponga, deja esa nada más. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. Aquí dice, el Espíritu de Dios me ha creado. Aquí dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y aquí dice, y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Tú sabes lo que significa eso, no? El aliento. Tú sabes una cosa, quita el aliento, Dios, de la raza humana y nos volvemos un polvo y desaparece toda esa paz de la tierra. Porque es el aliento. Diga conmigo, es el aliento que te da vida. Imagínate que Dios quitará el soplo de nosotros. ¿Sabe qué es cuando una mujer, un hombre muere? Quita el aliento el Señor. ¿Y qué hace cuando quita el aliento? El cuerpo desplomado, inerte, se muere. ¿Quién te hizo, iglesia? Diga, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo de lo Todopoderoso me da vida. Del Todopoderoso me da vida. Antes que tú nacieses, ya tú habías sido creado. ¿Cómo es eso? Antes que tú nacieses, ya habías sido creado. Y lo profundo que yo quiero alcanzar en Dios, que hoy yo estuve con el Señor, yo le digo, Señor, yo quiero de esto. El Señor en mi espíritu colocó lo siguiente. No me vaya a decir hereje, pero me colocó esto, me dijo esto. Hija, cuando yo creo las obras, antes que la gente yo la envíe a la tierra, ya hay un propósito con cada persona, una asignación con cada persona, un plan con cada persona, un diseño con cada persona, un deseo de mi corazón con cada persona, y al final, cada persona, porque tú dirás, estamos en desventaja, porque cada persona tiene diferentes condiciones, que nació en diferentes condiciones, se educó en diferentes condiciones, tuvo recursos en diferentes condiciones, unos tuvieron más, otros tuvieron menos. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Es Dios injusto? No es injusto. Porque cuando cada uno en su asignación llegue allá, la recompensa al final va a ser por haber cumplido el propósito de Dios y no por las condiciones dimensionadas de tamaño que tuvimos en la tierra. Yo no sé si lo expliqué. Entonces, allá en el cielo no va a haber, Señor, y entonces, ¿por qué tú me mandaste? Yo nací en un barco, mi mamá fue la que lavaba, planchaba, y ¿por qué los Rockefeller y este tipo hacía tanta plata y cuál es el propósito de él y mío? Yo estaba en desventaja. Ahí no va a haber eso. Usted llega allá con la asignación, el propósito, el plan, el diseño, el llamado de Dios y el diseño que Él te asignó. Y usted dice, aquí está. El Señor dice, buen siervo y fiel. Tenemos recompensa por haber hecho la voluntad del Padre, porque todas las obras ya estaban ya planificadas y realizadas, y a cada uno de acuerdo a su dimensión espiritual que tenga. O sea, Dios no va a decir, es que algunos alcanzaron más y otros menos. Aquí está, no, la recompensa va a ser proporcional al propósito que Él tenía y no a lo que hicimos nosotros.
Que a veces uno piensa y dice, aquel va a tener más, este va a tener menos en el cielo. Eso va a ser proporcional a lo que él quería, no a lo que yo pretendo. Eso es profundo, yo no lo he entendido todavía. Trato de medio asomarlo, pero ahí está. Yo creo que si oramos mucho y buscamos exactamente ese punto, el Señor pueda dimensionarnos y adentrarnos a decir, es así o corregirlo. Amén. Dice nuestro Padre Apóstol aquí, yo era una persona espiritual que Dios lo conocía y le había asignado una misión y un propósito. En Jeremías 1:5 dice, colócalo en Reina Valera por favor, antes que te formase en el vientre te conocí, dice el Señor. En Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, usted nació para ser santo. No, que yo no me puedo santificar. Aquí dice, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Te das cuenta? En el caso de Jeremías, Dios ya había determinado que Jeremías iba a ser un profeta en las naciones. Y por esa causa le dijo, mira Jeremías, no me vengas con cuentos, yo te conocí antes que tú nacieras. Y yo te di a ti por profeta. ¿Te das cuenta que todo está escrito acerca de nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, amados? Cuando conseguimos a Dios, nos alineamos el plan divino, empezamos a buscar a Dios, buscar los medios de gracia, a forzarnos en esa gracia que Dios mandó. Simplemente el Señor nos va empujando en esa búsqueda al propósito, nos va encaminando del propósito. Pero yo no quiero llegar al cielo sin haber cumplido el propósito de Dios en la tierra. Y sabe una cosa, después que tú la cumples y que llegaste al margen máximo de cumplimiento, Dios dice, ya no hace falta ya. Ahora ven a disfrutar la vida abundante que yo tengo para ti. Porque ya lo que yo designé para ti que tú hicieras está hecho. No tiene más nada que hacer en ese mundo limitado. Solo a la hermanita aplaude ya, Dios mío. Yo quiero que ustedes den al Señor. Entonces el Señor le está diciendo a Jeremías, yo te formé y te di por profeta y te hice a ti antes que naciese para que te santifique. Todos nosotros, el propósito de Dios, el diseño de Dios, la voluntad de Dios. Usted no puede orar, Señor, ¿será la voluntad tuya que yo me santifique? ¿Será la voluntad tuya, Señor, que yo me consagre? No, Él ya diseñó para que tú vivas una vida agradable al Señor. Amén. Dice aquí nuestro Padre, mis padres me dieron la formación del cuerpo, pero mi espíritu es la persona que el Espíritu de Dios había formado antes y la depositó en mi persona en el momento de mi concepción carnal. El espíritu, el propósito, la asignación, lo colocó en el momento de tu nacimiento. ¿Estás viendo? El propósito. Estoy hablando del propósito, no el nuevo nacimiento, sino cuando tú naciste, ya tú tenías espíritu y propósito. ¿Qué Dios espera? Que la gente que va naciendo, aunque no ha tenido un nuevo nacimiento, en ese transcurrir de la vida y paréntesis, usted se vaya acercando cada día al conocimiento de la verdad y usted nazca de nuevo para que el propósito de Dios pueda ser logrado en Dios. En el Salmo 139:13, y ya estoy terminando. No, todavía falta aquí, Dios mío. Pensé que estaba terminando. En el Salmo 139:13 al 17, ponlo por favor, y dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios usó tu mamá, usó nuestra madre, usó ese papá para darte un cuerpo físico. Y entonces el 14 dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía el salmista, porque estaba comprendiendo lo que hoy yo te estoy diciendo. Estoy maravillado. Y dice, y mi alma lo sabe muy bien, decía el salmista. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Escúchame, no vamos a llegar al cielo incumpliendo una de esas cosas que estaban escritas. Amén. Yo quiero que levantes tu mano conmigo y diga: yo quiero cumplir cada una de las cosas que Dios escribió, que diseñó, que estaba en el corazón de Dios. El buen deseo de papaíto que nos mandó a la tierra con un cuerpo físico, pero ahora tenemos también un cuerpo espiritual en el espíritu. Él quiere que cada línea de su propósito se cumpla en nosotros. Tú la hagas. Por eso Él dijo: no te dejaré. Y hay veces que nos caemos, fracturamos nuestra relación, el caminar al Señor, y el Señor dice: 7 veces caes justo, 7 veces tú te levantas. Eso no se lo dijo a Satanás, se lo dijo a la nueva creación que somos nosotros. Nosotros somos bienaventurados. Por eso Satanás no comprende que tú fallaste tal vez la semana pasada y aquí estás después levantando las manos, restaurado con Dios. ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Señor y decir: qué bueno es nuestro Dios? Magnífico es Dios, magnífico, 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 magnífico. Porque Satanás le falló solo una vez al Señor, y el Señor no le dio ni una oportunidad. Inmediatamente agarró a él y a todos los que se rebelaron justamente con él y ¡pah!, los pateó. Fuera de aquí, no los quiero aquí, porque era un ser perfecto. ¿Y sabe cuál es la burla más grande que tiene Satanás? Que un ser imperfecto como tú y yo, corporalmente somos perfectos. No me diga usted que el ser humano no es perfecto, en el sentido de su cuerpo. ¿Cuántos sistemas usted tiene? ¿Cómo es posible, Dios mío, que cientos de miles de millones de neuronas usted no se electrocuta con tanta electricidad que carga su cuerpo? ¿Cómo funcionan sus ojos? ¿Cómo funciona tu oído? ¿Cómo funciona un diente que crece cuando es embarazado y los huesos le crecen y no se sabe? ¿Cómo funcionan tus pensamientos y tu mente? ¿Cómo funcionan tus órganos reproductivos? ¿Cómo funciona tu sistema circulatorio? Mira, tan perfecto es Dios que si un sistema nuestro se paraliza, morimos. Morimos. El único sistema que se puede paralizar, y Dios lo diseñó, mira si es maravilloso el Señor, el sistema digestivo, porque Él sabía que teníamos que ayunar. Digo, el único sistema que le voy a incorporar a este ser que estoy creando es el sistema digestivo, porque se va a tener que paralizar. Después que tú no comes 3 días, estás paralizado y no te mueres. Ay, papaito, soy inteligente, ¿verdad? ¿Cuánto pueden darle alabanza y dice: Señor, maravilloso? Por eso es que el salmista decía: me maravillo, maravilloso. ¡Wow! Tremendo. Ahora, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, decía el salmista en el verso 17. Después dice: hablemos de Adán, que pensamos que solo fue hecho primero del barro y de la tierra. Hablemos de Adán. Ya Dios había dicho: hagamos al hombre cuando creó a Adán. Cuando Dios crea a Adán, que yo supongo que se agachó, fue un acto de humillación para crear el hombre, y agarra el barro. ¿Estaba creado Adán o no? ¿Fue en el momento que Dios crea a Adán que fue creado Adán o no? Cuando Dios dijo: hagamos al hombre, ya estaba hecho. Vamos a materializar en un mundo natural. Vamos a hacer este barrito. Pero no estuvo vida hasta que sopló. Entonces, dice, hablemos de Adán, dice: ya Dios había dicho: hagamos al hombre. Y al Dios decirlo, inmediatamente el Espíritu de Dios hizo al Adán espíritu. Estaba hecho, el hombre estaba hecho ¿en qué? En espíritu. Necesitaba materializar
ese Adán creado por Dios en el corazón de Dios, en el diseño y propósito de Dios, en lo natural tuvo que hacer un envase, el cascarón donde iba a vivir aquel espíritu que él creó. ¿Lo ven? Y al revés. Amén. Dice, forma un cuerpo de barro y luego sopla en Adán lo que ya el Espíritu de Dios había hecho. Yo ya empieza que esta maquinaria de gente ahora a nacer. Y nacemos toditos en el envase, con un espíritu, con E minúscula, que Dios colocó en el hombre, pero que no tiene una nueva criatura, una nueva creación. ¿Lo está entendiendo? ¿Y después qué ocurre? El nuevo nacimiento. Dios dice, ahora está listo para hacer el propósito mío. Hablemos ahora de Jesús siendo formado en el vientre de María, dice él. ¿Cómo sucedió? Ya estoy por terminar. ¿Cómo sucedió? El Hijo Eterno, que ya era Espíritu, en el cielo. ¿Estás viendo la diferencia entre Adán y Jesús ahora? El Hijo Eterno, que ya era Espíritu en el cielo, fue tomado por el Espíritu Santo y lo depositó en un cuerpo que el mismo Espíritu Santo preparó en el vientre de la Virgen María. ¿Lo ves? Al revés. Amén. Por eso es que tenemos que vernos como Dios nos ve, como un espíritu creado a su imagen y con las posibilidades de la misma naturaleza espiritual de Dios. Yo te lo he dicho desde este altar, no estamos en desventaja. Es más, tenemos más ventajas que Moisés, tenemos más ventajas que Abraham. Dije tenemos, repito, tenemos más ventajas porque tan siquiera ellos tuvieron que operar bajo una asignación, un llamado, sin tener operación de un nuevo nacimiento en su vida. Solamente el Espíritu le encomendaba, los poseía momentáneamente, los guiaba y ellos podían cumplir propósitos divinos sin tener nuevo nacimiento. Escúchame, amado, el nuevo nacimiento viene a ser después de que Jesús nace, después que se fue dado el Espíritu. Tú sabes lo que hizo el Señor. Tú sabes que los discípulos que andaban con el Señor no eran nuevos nacidos, nacidos de nuevo. Ay, ay, ay. Necesito que recargues. Mire, ninguno de los apóstoles estaban nacidos. Ellos nacieron cuando Jesús hizo lo mismo que el Dios creador hizo con Adán en aquel cuerpo que creó y sopló, le dio vida. Con los discípulos ocurrió lo mismo. Con los discípulos tuvo que venir el Señor y soplar el Espíritu después que Él fue redimido con sangre y la humanidad recibió salvación, perdón de pecados y redención total. Y cuando el Espíritu Santo sopló sobre los discípulos, estaban haciendo la obra, nacieron de nuevo. Y después, en Pentecostés, fueron llenos, bautizados por el Espíritu Santo. Es otra cosa, ya yo le he hablado de eso. Amén. Esto está complicado. Usted lo está entendiendo. Mire, tu oído espiritual lo está captando. Y cuando tú ores, busques los medios de gracia, el Espíritu Santo te va a revelar lo que tú oíste en tu espíritu. Amén. Aunque tu oído natural diga, no entiendo todavía, ahí está. Entonces, ahora en el creyente, y ya con esto concluyo, nacido de nuevo, ese espíritu humano, que es el espíritu con E minúscula, está unido al espíritu resucitado de Jesús. Y somos un espíritu capaz de entrar al mundo espiritual de Dios. ¿Lo ve?
es a través del nuevo nacimiento. Ahora tenemos un espíritu resucitado dentro de nosotros. Y con ese espíritu resucitado es que podemos dimensionarnos en el mundo espiritual. Porque en lo natural nunca vamos a entender a Dios, ni vamos a entrar en conexión con Dios, sino en tu espíritu. Porque tu espíritu no es limitado. Tu cuerpo es limitado, tu espíritu es limitado. Con tu espíritu limitado conectamos con lo que Dios quiere en la nueva creación. Amén. Eso es todo.